El imperio secreto de Roma. Religión, política y control del pueblo. Hablar de Roma es hablar de un imperio construido sobre columnas de mármol y sombras antiguas. Dicen que la historia recuerda a los emperadores, a los generales y a los dioses que caminaron entre sus templos, pero hay algo que rara vez se menciona. Algo que no está escrito en los libros oficiales y que se susurra en los corredores ocultos de los archivos prohibidos. Roma no fue solo una potencia militar ni una maquinaria política, sino una estructura invisible de dominio espiritual. Una red tan fina y tan silenciosa que incluso hoy se siente en cada rincón del mundo. Una arquitectura del pensamiento diseñada para moldear obediencia, fe y destino. No todos lo saben, pero Roma descubrió algo más poderoso que un ejército: el imaginario colectivo. Entendió que quien controla las creencias, controla el corazón. Y quien controla el corazón, controla al mundo. Desde muy temprano, cuando las tribus latinas apenas se unían, los primeros sacerdotes de la ciudad observaron un patrón fundamental. Los hombres no solo obedecen por miedo, también obedecen por significado. Necesitan sentir que su vida, su dolor y su esperanza están conectados a algo mayor. Eso fue lo que Roma perfeccionó: el arte de convertir la fe en un instrumento político. Mientras las legiones expandían las fronteras, los pontífices y augures expandían la influencia espiritual. Todo estaba cuidadosamente diseñado. No había gesto religioso que no tuviera un propósito político. Cada ritual marcaba el tiempo del imperio. Cada ceremonia alineaba la mente del pueblo con los intereses del poder. En Roma, incluso los dioses servían a la política. Y lo más inquietante es que el pueblo lo aceptaba con devoción, creyendo que rendían culto a fuerzas divinas, cuando en realidad veneraban la estructura invisible del poder. Imagina caminar por las calles de Roma en su época dorada. Las columnas gigantes proyectan sombras que se estiran como dedos de un gigante dormido. Las piedras parecen susurrar historias ocultas y los templos vibran con un magnetismo ancestral. En cada esquina hay un altar, en cada plaza un sacerdote, en cada ceremonia un mensaje cifrado. Nada se deja al azar, nada es inocente. Roma era un tablero de ajedrez gigantesco, donde cada pieza desempeñaba un papel fundamental en la dominación psicológica y espiritual. El ciudadano común respiraba una atmósfera de sacralidad que lo envolvía como un velo de oro. Desde el nacimiento hasta la muerte, los rituales marcaban su existencia. No podía dar un paso sin consultar el calendario sagrado, sin observar los presagios, sin escuchar a los guardianes del orden cósmico. Roma había descubierto que la mejor cárcel no es de hierro, sino de símbolos. Una prisión hecha de creencias cuyo poder radica en que nadie sabe que está encerrado. Y así, generación tras generación, el pueblo vivía dentro de un sistema que convertía la espiritualidad en obediencia voluntaria. Lo fascinante y también lo aterrador es que este mecanismo de control no estaba escondido en cuevas secretas ni en criptas subterráneas. Estaba a la vista de todos, vestido con túnicas ceremoniales, adornado con coronas de laurel y proclamado en voz alta por los senadores. Pero el pueblo no veía la manipulación, solo veía la grandeza. Roma se aseguraba de que cada ciudadano sintiera orgullo de pertenecer a algo inmenso, sagrado e inquebrantable. Y ese orgullo era el verdadero y más profundo ancla de control. Los emperadores comprendieron que para gobernar multitudes no bastaba el temor a la espada. Era necesario gobernar la mente, el alma y la memoria. Por eso, los símbolos se volvieron armas, los mitos se volvieron herramientas, y la religión se convirtió en la máquina más silenciosa y eficiente de dominación. El pueblo vivía convencido de que todo era voluntad divina,
cuando en realidad era voluntad imperial. Cada dios, cada templo y cada ceremonia eran engranajes del mismo mecanismo. Esto fue lo que hizo a Roma no solo un poder terrenal, sino un poder trascendental. Construyó una narrativa que atravesó siglos, una narrativa que definía qué era lo sagrado, qué era lo correcto, qué era lo permitido y qué era lo prohibido. Y con eso selló el destino de millones. Roma no solo gobernó el presente, sino que colonizó el futuro mediante la mente y el espíritu. Ahora, mientras te adentras en este archivo mental que ha sobrevivido al tiempo, permíteme decirte algo. No estás aquí solo para escuchar una historia. Estás aquí para descubrir cómo un imperio dominó no solo tierras, sino almas. Estás aquí para tocar con los dedos la arquitectura oculta que moldeó el pensamiento occidental. Estás aquí para mirar aquello que muchos prefieren ignorar. Si sientes que algo dentro de ti se abre, como una puerta que siempre estuvo ahí, es porque estás recordando. Porque tal vez, en otra vida o en otra memoria, ya conocías estos secretos. Suscríbete si sientes que este misterio te está hablando desde algún lugar profundo. El imperio secreto de Roma. Religión, política y control del pueblo. Para comprender el verdadero poder de Roma, debemos adentrarnos en los cimientos de su estructura religiosa. Una máquina mucho más compleja de lo que aparenta. Desde lejos, los templos parecen solo construcciones de mármol dedicadas a honrar a los dioses. Pero, al observar de cerca cada columna, cada estatua y cada altar, cumplen una función dentro de una estrategia diseñada para sostener el orden político. Roma no dejaba cabos sueltos. La religión no era un refugio para el espíritu, sino un instrumento que garantizaba obediencia, cohesión y estabilidad. En el corazón de esta maquinaria se encontraba el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote, una figura que con el tiempo los emperadores reclamaron para sí. Y esta unión entre poder religioso y poder civil no fue casualidad. Roma había comprendido algo esencial. Quien controla los rituales, controla el ritmo del pueblo. El calendario, las festividades, los presagios, las leyes rituales, todo estaba bajo la supervisión del pontífice. La gente creía que celebraba a los dioses, pero celebraba al imperio. Cada festividad era una forma de reforzar la identidad romana, de recordar al ciudadano que pertenecía a una estructura más grande que él mismo. La religión romana funcionaba como un teatro perfectamente ensayado. Los sacrificios, por ejemplo, se realizaban de manera impecablemente sincronizada. No se trataba solo de ofrecer animales a los dioses, sino de mostrar al pueblo que existía un orden cósmico que el imperio preservaba. El sacerdote debía pronunciar las palabras correctas. El augur debía leer los signos con precisión absoluta. Y los ritos debían seguir una secuencia exacta. Si algo salía mal, si una palabra era mal pronunciada o un gesto se hacía fuera de tiempo, el ritual se repetía desde el comienzo. Así de estricta era la estructura, porque un ritual perfecto daba la sensación de control divino. Un ritual perfecto mantenía al pueblo convencido de que el cosmos estaba alineado con Roma. Pero detrás de esta aparente devoción había un secreto profundamente humano. Los augures, aquellos que leían el futuro en las entrañas de los animales o en el vuelo de las aves, eran en realidad expertos en interpretar las señales de la política. Sabían qué necesitaba escuchar el pueblo y qué decisión debía justificarse mediante la voluntad de los dioses. Un mal presagio podía retrasar una elección, justificar una guerra o reforzar la autoridad de un emperador. Nunca sabremos cuántos de esos presagios fueron reales o construidos deliberadamente para dirigir el destino de miles de personas. Lo que sí sabemos es que Roma convirtió la interpretación divina en un arte de manipulación masiva.
Esto se hacía aún más evidente en los triunfos, ceremonias grandiosas donde los generales victoriosos desfilaban por las calles mostrando tesoros, prisioneros y botines de guerra. Desde la superficie parecían celebraciones del valor y la gloria, pero en el fondo eran advertencias disfrazadas. Roma enviaba un mensaje claro: el poder del imperio era ilimitado, los enemigos eran aplastados y los dioses estaban del lado de los vencedores. Mientras el pueblo gritaba de emoción, su subconsciente absorbía la idea de que desobedecer a Roma era desafiar no solo a los gobernantes, sino al orden divino del mundo. Sin embargo, el mecanismo más profundo y silencioso residía en el concepto del mos maiorum, la tradición de los ancestros. Esta idea funcionaba como un código moral incuestionable. Nadie podía cuestionar las costumbres antiguas, porque cuestionarlas era desafiar la memoria sagrada de los antepasados. Y a través de esta tradición, Roma mantenía una disciplina moral tan fuerte que no necesitaba un dios castigador. El castigo era la deshonra, el rechazo social, la ruptura del orden ancestral. El imperio se sostenía en una cadena invisible de valores transmitidos de generación en generación. Valores que parecían naturales, pero eran el resultado de siglos de ingeniería cultural. Los patricios, guardianes de estas tradiciones, sabían muy bien que su poder dependía de mantenerlas intactas. Por eso protegían celosamente los secretos religiosos, las fórmulas rituales y las interpretaciones jurídicas. El conocimiento era poder, y en Roma el conocimiento religioso era el más peligroso de todos. Si el pueblo comprendía que los dioses podían ser interpretados, manipulados o redefinidos, la estructura entera podía tambalearse. Por eso, solo unos pocos tenían acceso a los textos sagrados, a los rituales secretos y a los significados ocultos. La ignorancia era la primera muralla del imperio. Pero lo más sorprendente es cómo Roma absorbía religiones de los pueblos conquistados. No lo hacía por tolerancia, sino por estrategia. Al adoptar dioses extranjeros, el imperio desactivaba posibles rebeliones. Permitía que cada pueblo siguiera venerando a sus deidades, pero bajo la supervisión romana. Era un acto sutil. No destruían la fe del conquistado, la domesticaban. Transformaban a los dioses en funcionarios del imperio. Les daban un lugar en el panteón romano y los convertían en símbolos de unidad. Así, la diversidad se volvía una herramienta política, y la espiritualidad de millones quedaba integrada en una sola narrativa imperial. De esta forma, Roma construyó una malla espiritual que abarcaba desde las dunas de Siria hasta las nieves de Britania. Un imperio donde todos los caminos conducían al centro del poder, no solo físicamente, sino espiritualmente. El pueblo rezaba con fervor, sin darse cuenta de que su fe era el cimiento silencioso de la autoridad que los gobernaba. En este punto, debes preguntarte algo. ¿Era Roma un imperio religioso o una religión disfrazada de imperio? Porque lo que parecía un culto a los dioses era, en esencia, un culto al orden, un culto a la obediencia, un culto a la hegemonía. Y esta pregunta, aunque parezca antigua, sigue resonando en nuestro mundo moderno. Suscríbete si sientes que lo que Roma hizo hace siglos aún late en las estructuras de poder actuales. El imperio secreto de Roma, religión, política y control del pueblo. Para comprender la verdadera profundidad del control romano, debemos descender más allá de los templos, más allá del Senado, más allá de las calles de mármol que todos conocen. Hay otra Roma, una Roma mental, hecha de símbolos, asociaciones, narrativas y emociones cuidadosamente dirigidas. El imperio comprendió algo que hoy llamaríamos psicología colectiva, aunque ellos lo practicaron siglos antes de que esa palabra existiera. Roma descubrió que la mente humana es más moldeable que el metal.
más obediente que las legiones y más duradera que cualquier frontera. Lo primero que entendió fue el poder del miedo, no un miedo brutal, directo y evidente, sino un miedo sutil, espiritual. El miedo a romper el orden cósmico, a desafiar la voluntad divina, a caer en desgracia ante los dioses. Este miedo no necesitaba castigos físicos, porque vivía en lo más profundo del alma del ciudadano. No era el terror del látigo, sino la ansiedad invisible de ser considerado impuro, indigno o desobediente. Roma hizo del miedo una emoción sagrada, un vigilante interno que controlaba sin necesidad de supervisión. Pero junto al miedo, Roma cultivó otro mecanismo aún más potente, el orgullo. Un orgullo cuidadosamente alimentado, diseñado para convertir al ciudadano en cómplice del propio sistema que lo dominaba. Desde pequeño, se le enseñaba que ser romano era una bendición divina, que su ciudad era la protectora del orden mundial y que su identidad estaba entrelazada con el destino mismo del universo. Este orgullo no solo motivaba al pueblo a obedecer, sino a defender al imperio, incluso en momentos de injusticia, decadencia o corrupción. Roma no necesitaba controlar todas las mentes, necesitaba que la mayoría creyera que el imperio era parte de ellos. La arquitectura jugaba un papel fundamental en esta programación emocional. Cada arco, cada columna y cada estatua eran símbolos que recordaban al pueblo la grandeza del imperio. Los edificios no se construían solo para cumplir funciones prácticas, sino para causar impacto psicológico. El Coliseo, por ejemplo, no era únicamente un escenario de espectáculos, era una manifestación de poder. Cada vez que el pueblo se reunía allí, sentía el peso de la autoridad. No estaban dentro de un edificio, estaban dentro de una declaración. Roma domina, Roma decide, Roma es eterna. Las estatuas también cumplían un rol crucial. Los emperadores se hacían representar como dioses o semidioses con cuerpos perfectos y posturas imponentes. Estas imágenes no eran retratos, eran mensajes subliminales. Decían al pueblo que sus líderes no eran simples hombres, sino seres tocados por una fuerza superior. Y el pueblo, al caminar entre esas figuras colosales, absorbía esa idea sin cuestionarla. Las estatuas eran los guardianes silenciosos de la obediencia espiritual. Pero el mecanismo más profundo, el más oculto, se encontraba en la manera en que Roma usó los mitos. Los mitos no eran solo historias, sino herramientas de cohesión. Narraban el origen divino de la ciudad, la protección de los dioses y la inevitabilidad del destino romano. Estos mitos se repetían una y otra vez en obras de teatro, poemas, celebraciones y lectura pública. Funcionaban como una especie de reprogramación mental colectiva. Y al repetirlos, el pueblo no solo recordaba, sino que interiorizaba la narrativa imperial. Esta estrategia se volvió aún más poderosa cuando Roma entendió que la mente humana necesita símbolos para organizar la realidad. Por eso creó un panteón con deidades específicas para cada aspecto de la vida. Hogar, guerra, justicia, fertilidad, agricultura, caminos, fronteras, fuego, destinos. Cada dios era un engranaje en la maquinaria espiritual. La vida entera del ciudadano estaba distribuida entre fuerzas divinas que actuaban como intermediarias del imperio. Y así, la religión se volvió un mapa mental que guiaba cada decisión. Con esta estructura simbólica, Roma podía dirigir emociones, creencias y comportamientos sin necesidad de imponer castigos visibles. El control espiritual era tan fuerte que incluso cuando el imperio comenzó a fracturarse políticamente, el sistema mental seguía intacto. Aunque los emperadores cayeran, aunque los ejércitos se corrompieran, el pueblo seguía creyendo en la grandeza sagrada de Roma. El imperio podía tambalearse físicamente, pero el imaginario colectivo seguía sosteniéndolo. Esto nos lleva a un aspecto inquietante.
La influencia psicológica de Roma no terminó con su caída. Muchas de sus estructuras emocionales, simbólicas y rituales sobrevivieron y fueron absorbidas por otras instituciones religiosas y políticas. El miedo sagrado, el orgullo identitario, el culto a la autoridad, la arquitectura monumental, los mitos fundacionales, todo eso se replicó siglos después en nuevos sistemas de poder. Roma no murió, se transformó. Cambió de rostro, pero mantuvo el mismo espíritu de control mediante la fe. La forma en que Roma organizaba al pueblo anticipó lo que hoy conocemos como propaganda emocional. Y lo hizo sin panfletos, sin discursos masivos impresos, sin tecnología. Lo hizo mediante rituales, narrativas y símbolos. Lo hizo apelando a las emociones primarias del ser humano: miedo, orgullo, pertenencia y esperanza. Lo hizo tan bien que incluso ahora, 2000 años después, seguimos respirando sus estrategias. Por eso, cuando observamos las grandes ciudades del mundo moderno, con sus edificios monumentales, sus símbolos patrios y sus rituales cívicos, estamos viendo ecos de aquella Roma mental. Una Roma que sobrevive en la forma en que percibimos el poder, en la manera en que nos relacionamos con la autoridad, en las emociones que despiertan los símbolos. Roma dejó de existir físicamente, pero su arquitectura psicológica se volvió el plano invisible de las sociedades occidentales. Y mientras te sumerges en estas ideas, tal vez notes que algo se mueve dentro de ti, como si reconocieras un patrón antiguo que siempre estuvo aquí, escondido a plena vista. Tal vez entiendas que lo que llamamos civilización es en gran parte la herencia de un imperio que dominó no solo territorios, sino almas. Porque Roma no necesitaba que el pueblo la temiera, necesitaba que el pueblo la amara. Y ese amor fue su arma más profunda. Suscríbete si sientes que estás descubriendo algo que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. El imperio secreto de Roma. Religión, política y control del pueblo. Para comprender la verdadera sombra que Roma proyectó sobre la historia, debemos mirar hacia sus laberintos más ocultos, aquellos que no aparecen en los registros oficiales y que solo pueden reconstruirse a través de fragmentos, silencios y sospechas. Porque Roma tenía dos rostros: uno público, glorioso, iluminado por el mármol blanco, y otro secreto, escondido en túneles, órdenes internas, círculos de poder y maniobras invisibles que aseguraban que el imperio nunca perdiera el control espiritual del pueblo. En este mundo oculto destaca el Collegium Pontificum, un consejo sacerdotal que no era simplemente un órgano religioso, sino un cerebro estratégico. Estos hombres, vestidos de pureza ritual, eran en realidad guardianes de un conocimiento que combinaba política, astronomía, interpretación simbólica y manipulación emocional. Ellos decidían qué era sagrado y qué debía olvidarse. Ellos controlaban el calendario, las festividades y los días de mal augurio. Y al controlar el tiempo, controlaban la percepción de la realidad. Ningún ciudadano común sabía cómo se definía un día favorable, pero obedecía sin cuestionar. Una fiesta cambiada, un ritual retrasado, una reinterpretación astrológica podía alterar el humor colectivo y justificar decisiones militares o políticas. Pero el Collegium no era el único grupo con influencia oculta. Existían círculos aún más secretos, como los custodios de los libros sibilinos. Estas escrituras, obtenidas según la tradición por una profetisa enigmática, eran consultadas en momentos de gran crisis. Solo unos pocos tenían permiso para leerlas y nunca se mostraban públicamente. Cuando los senadores anunciaban que los libros recomendaban un sacrificio o la adopción de un nuevo culto, nadie podía verificarlo. El pueblo confiaba ciegamente en aquello que nunca veía. Y en esa confianza Roma halló una herramienta formidable. Los libros sibilinos eran en esencia
un oráculo que se utilizaba como válvula de control emocional. No menos inquietante era la figura de los augures. Su labor iba más allá de interpretar señales celestes o movimientos de aves. Eran analistas del comportamiento humano, expertos en detectar temores colectivos, esperanzas reprimidas y tensiones sociales. Su interpretación de los presagios se alineaba misteriosamente con las necesidades del Estado. Si el pueblo estaba inquieto, el presagio indicaba la necesidad de purificación. Si había descontento, los dioses pedían disciplina. Si surgía un rumor de rebelión, los signos anunciaban castigos divinos si no se restauraba el orden. Todo coincidía siempre con la conveniencia del poder. Y mientras estos engranajes ocultos giraban silenciosamente, Roma experimentó uno de los movimientos más ingeniosos de su historia: la apropiación de cultos populares. Los misterios eleusinos, el culto de Isis, el de Mitra y muchos otros ofrecían experiencias profundamente transformadoras que escapaban al control estatal. La gente sentía una conexión personal con lo divino, una libertad interior que los rituales oficiales no podían proporcionar. Roma entendió que estos cultos no podían destruirse porque destruían el espíritu del pueblo. Entonces decidió absorberlos. La estrategia era simple y extraordinariamente eficaz. Permitían que los cultos siguieran existiendo, pero los regulaban con normas imperiales, los integraban al calendario oficial o los sometían a la supervisión de magistrados. Los templos se mantenían, pero su administración pasaba a manos aprobadas por el Estado. Incluso los símbolos se incorporaban a la narrativa romana. Así, lo que había sido un refugio espiritual libre se convertía poco a poco en una herramienta para reforzar la cohesión del imperio. El ciudadano creía tener libertad religiosa, cuando en realidad vivía dentro de un cerco cuidadosamente construido. Este proceso de absorción espiritual alcanzó su cúspide cuando Roma atravesó un momento de profunda crisis. La tensión interna, las divisiones militares y la decadencia moral hacían temblar al imperio, y fue entonces cuando una nueva fe comenzó a expandirse silenciosamente. Una fe que hablaba de igualdad, de humildad y de un reino no terrenal. Una fe que Roma intentó detener con violencia, pero que creció justamente por esa represión. Cuando los emperadores comprendieron que no podían destruirla, hicieron lo que mejor sabían hacer: la transformaron en un instrumento. La adopción del cristianismo como religión imperial no fue un acto de devoción, sino de estrategia. Roma tomó una fe nacida en los márgenes del imperio, la reorganizó, la codificó, la fusionó con símbolos paganos y la convirtió en una nueva estructura de unidad política. Las viejas ceremonias permanecieron disfrazadas bajo nuevos nombres. Los días sagrados se adaptaron, los templos se reconstruyeron como basílicas, y el mensaje de amor y humildad se reinterpretó para sostener el orden imperial. Así, la Roma secreta sobrevivió dentro de la religión que decía haberla superado. Esta transición no fue un cambio, sino una continuidad. Roma cambió de dioses, pero no de métodos. La misma estructura de control espiritual que había dominado al ciudadano durante siglos siguió viva bajo una nueva apariencia. Los rituales, las figuras de autoridad, las narrativas de destino, todo se transformó solo lo suficiente para que pareciera nuevo, pero en esencia siguió siendo la arquitectura mental del imperio. Es imposible estudiar la historia espiritual de Occidente sin ver esta huella. La Roma secreta, la Roma que no aparece en los relatos heroicos, fue la verdadera constructora del pensamiento colectivo. Creó un molde que aún persiste, una forma de entender el poder, la fe y la obediencia. Y aunque los símbolos cambiaron, las intenciones permanecieron.
porque Roma descubrió algo que ninguna civilización anterior comprendió del todo. Quien gobierna la fe, gobierna la realidad. Quien controla lo sagrado, controla el alma. Y mientras el pueblo crea que la obediencia es virtud, el imperio será eterno. Suscríbete si sientes que esta historia no es solo pasado, sino también presente. El imperio secreto de Roma. Religión, política y control del pueblo. Para comprender el verdadero legado de Roma, debemos alejarnos de las ruinas visibles y mirar con atención aquello que no puede fotografiarse, aquello que no se exhibe en museos ni se enseña en las escuelas, porque el legado más profundo del imperio no está en los acueductos, ni en los caminos, ni en los códigos jurídicos. Su herencia real está en la mente humana, en la forma en que entendemos la autoridad, la espiritualidad y el orden. Roma construyó algo mucho más duradero que sus monumentos, una forma de pensar que sobrevivió a su caída y que, siglos después, aún define la estructura del mundo moderno. Cuando el imperio occidental se fragmentó, muchos creyeron que Roma había muerto, pero Roma no murió. Se transformó, cambió de voz, cambió de símbolos, cambió de instituciones, pero conservó su esencia más poderosa, la habilidad de gobernar mediante narrativas. La misma estrategia que usó para dominar territorios siguió viva en los reinos medievales, en las monarquías europeas, en las grandes instituciones religiosas y en los nacientes estados modernos. Todos heredaron algo de aquel imperio invisible que gobernaba con mitos y rituales, con símbolos y emociones. Y es aquí donde surge la revelación más inquietante. Roma no solo creó un sistema político, sino un modelo para fabricar realidad. Su maquinaria de control espiritual enseñó al mundo cómo moldear creencias, cómo dirigir pensamientos, cómo convertir la fe en un instrumento de cohesión. El pueblo romano vivía convencido de que obedecía la voluntad de los dioses, cuando en realidad obedecía la voluntad de la élite. Y este mecanismo se volvió tan perfecto que incluso los gobernantes posteriores lo utilizaron sin siquiera comprender sus orígenes. En nuestro tiempo, las grandes instituciones continúan empleando estrategias similares. La arquitectura monumental sigue siendo utilizada para imponer presencia, desde parlamentos gigantescos hasta sedes corporativas que parecen templos modernos. Los símbolos patrios funcionan como antiguos estandartes romanos, recordando al ciudadano su pertenencia a una estructura superior. Los rituales cívicos, desde los juramentos hasta las ceremonias públicas, imitan las antiguas procesiones. Incluso el lenguaje político conserva la misma carga emocional que usaban los emperadores para manipular al pueblo. Pero lo más profundo no está en estos paralelos visibles, sino en los invisibles. Roma enseñó al mundo que la realidad es una construcción colectiva, que aquello que millones creen se vuelve verdad, aunque no lo sea. Que la fe compartida es más poderosa que cualquier ejército. Esa idea viajó a través de los siglos y hoy se encuentra en todos los rincones de la sociedad. Se encuentra en los discursos que moldean identidades, en las narrativas que definen enemigos, en las promesas que sostienen naciones enteras. Vivimos rodeados de estructuras simbólicas que descienden directamente de ese imperio invisible. Y, sin embargo, hay algo aún más inquietante. Roma comprendió que el mayor control no era el que se ejercía desde arriba, sino el que el propio pueblo ejercía sobre sí mismo. El ciudadano romano se aplicaba disciplina moral porque creía que era sagrado hacerlo. No necesitaba vigilancia constante, porque llevaba la vigilancia en su interior. Ese mecanismo psicológico, basado en la tradición, la identidad y el orgullo, es el mismo que mantiene cohesionadas a las sociedades modernas. Nos comportamos como creemos que debemos comportarnos. Cumplimos roles sin que nadie nos lo ordene abiertamente. Y así, generaciones enteras repiten patrones que provienen de un imperio muerto hace siglos.
El eco de Roma se escucha en lugares inesperados. Se escucha en la manera en que la gente entiende la autoridad, en la búsqueda de líderes carismáticos, en la necesidad de rituales colectivos, en la fascinación por mitologías que explican el mundo. Incluso la estructura de las religiones actuales conserva la impronta romana. Jerarquías, templos, festividades, martirios, símbolos, vestiduras. Roma no solo adoptó religiones, las moldeó a su imagen, y esas religiones moldearon el pensamiento de Occidente. Y si miramos con más profundidad, aparece una pregunta que muchos evitan. ¿Realmente dejamos atrás el imperio? ¿O el imperio se escondió dentro de nuestras instituciones actuales? Porque hay algo extraño, casi perturbador, en la forma en que las sociedades modernas repiten los patrones de control espiritual. No quemamos incienso en los templos de Júpiter, pero llenamos estadios para escuchar discursos emocionales que funcionan como antiguos rituales. No consultamos augures, pero aceptamos que ciertas autoridades interpreten para nosotros el significado del destino colectivo. No adoramos estatuas de mármol, pero veneramos figuras públicas como si fueran semidioses. Roma continúa aquí, disfrazada, diluida, fragmentada, pero viva. Su manera de estructurar el pensamiento humano es tan profunda que ya no podemos diferenciarla de la normalidad. Es parte de nuestro código cultural. Y ese es el legado más inquietante de todos. La Roma que vive en nosotros es invisible. Por eso, comprender su imperio secreto no es un ejercicio histórico, sino un acto de revelación personal. Nos obliga a mirar las estructuras que damos por sentadas, a cuestionar toda narrativa que se presente como sagrada, a desconfiar de cualquier poder que se esconda tras símbolos y rituales. Esta historia no busca destruir nuestras creencias, sino mostrarnos cómo se construyen, porque solo cuando entendemos el mecanismo podemos liberarnos de él. Ahora, mientras cierras este viaje, quiero que te preguntes algo. ¿Qué partes de tu vida, de tus creencias, de tus rituales diarios provienen de ti y cuáles provienen de una herencia que no recuerdas? ¿Qué obediencias llevas dentro sin saberlo? ¿Qué símbolos gobiernan tu mundo interior sin que lo hayas elegido? La respuesta no está en los templos de Roma ni en sus ruinas, está en tu conciencia, en la capacidad de ver más allá de las narrativas heredadas, en la valentía de reconocer que muchas de las verdades que aceptamos no son nuestras, sino vestigios de un imperio que supo dominar la fe como nadie en la historia. Si este viaje encendió en ti una chispa de curiosidad, deja que esa curiosidad te siga guiando. Porque el misterio más grande no es la Roma que existió, sino la Roma que aún vive. Suscríbete si sientes que acabas de despertar una memoria antigua. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.